¿Qué tal amigos? Soy Jorge Hernán Peláez, bienvenidos a Libre como tú, como todos los sábados aquí después de las 8 de la noche en la señal del 1. Hoy vamos a comenzar con un amigo que también trabaja en esta industria de los medios y de los contenidos audiovisuales. Se trata de Rafael Poveda. Estuvimos en sus instalaciones allí en Rafael Poveda Televisión conociendo la historia de una persona que comenzó como editor, camarógrafo, luego fue reportero, presentador y hoy es un empresario de los medios de comunicación. Bienvenidos a Libre como tú. Estamos en las oficinas de Rafael Poveda Televisión con su fundador, el gerente de este emprendimiento que lleva muchísimos años haciendo contenidos audiovisuales. Rafa, gracias por aceptar la invitación del Canal 1. Jorge Hernán, gracias por estar acá, hermano. Me siento muy privilegiado. 20 años de Rafael Poveda Televisión. ¿Cómo comenzó esta historia hace 20 años? Esto comienza porque yo llego en el año 98 a trabajar como presentador en Noticias Caracol. Me trae Yamil Amad, una gran experiencia. Tuve la oportunidad de cubrir el terremoto de Armenia, el secuestro del avión de Avianca, muchas cosas que pasaban aquí en Colombia con la guerrilla de las FARC, los diálogos de paz, el ELN, paros. Esa época era una época bastante convulsionada. Carlos Castaño, los paramilitares. Y la verdad que me va muy bien, especialmente haciendo coberturas fuera de Bogotá. Pero un día a finales, en octubre del año 2001, después de 3 años y medio, estaba yo en Miami, iba precisamente a Telemundo, donde había trabajado 12 años. Iba manejando y me llama la vicepresidenta administrativa de Caracol, Teresita Alarcón. Me dice, Rafael, ¿cómo estás? Estás de vacaciones, ya tienes que regresar, pero queremos decirte que la empresa ha tomado la decisión de dar por terminado tu contrato. Y yo, ok, es sin justa causa, naturalmente que lo vamos a indemnizar, muchas gracias. Se lo digo por si acaso se quiere quedar en Estados Unidos, porque usted vivió allá 17 años y está en Estados Unidos. ¿Y tenías vínculos comerciales? Claro. Entonces yo digo, y luego yo no era la estrella. Pues me tocaba cubrir 20.000 cosas por todo lado. Pero bien, me da duro, eran como las 5 de la tarde, había un programa que se llamaba Ocurrió Así, que era de 5 a 6 de la tarde, el productor ejecutivo muy amigo mío, Peter Jones, un peruano. Llego yo, entro a Telemundo, espero que se acabe el show, el programa, y cuando me ve Peter, puta, mi pata, ¿cómo estás? Yo, ¿qué hubo, Peter? ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo vas? Y le dije, me acaban de despedir de Caracol. Y me dice, qué buena noticia, mi pata, qué buena noticia. Yo te necesito en Colombia. Colombia es el Disney World de las noticias. Esto es un Disneylandia, aquí ¿no? Pasa todo. Sí, y seguimos. Con las entonces, coyunturas pues estamos igual. Yo esperando solidaridad de que no sé qué, te necesito. Regreso yo a Colombia ese lunes, martes. La verdad que me sentí muy bien porque cuando yo regreso, voy a Caracol, que quedaba aquí en La Soledad, en Bogotá, y me despido de la gente. Había gente ahí en la cafetería y todos comienzan a aplaudirme. Me sentí muy bien, bueno, salí y comienzo a hacer reportajes todos los días. Todos los días. O sea, ese fue el origen de Rafael Poveda Televisión. Ese fue el origen. Todos los días, recuerdo que era una cosa de una bomba en Cúcuta, entonces me mandaron para Cúcuta, siempre había algo que hacer, siempre. Pero había mezcla de lo que ellos pedían y lo que normalmente el reportero va buscando, ¿no? Porque eso, claro. En Colombia, como usted dice, hay una cantidad de noticias que llegan solas a veces. Pero es que esto está lleno de noticias constantemente. Y recuerdo que al lado de Caracol, en La Soledad, de Caracol Noticias, había una cafetería muy humilde, pequeña, en un garaje, que era de un muchacho que le decían MacGyver, que era luminotécnico de Caracol, y con su esposa hacían desayunos de combate y almuercitos de combate. Y era una cafetería con 2 mesitas de esas, como las sillas eran como de fique,
de esas muy humildes. Entonces, ahí llegaba yo a las 8 de la mañana y esperaba las instrucciones de Telemundo. Iba a hacer los reportajes con un camarógrafo llamado Germán Vaca, que también había salido de Caracol. Nos habían prestado una cámara inicialmente, la habíamos alquilado y ahí esperábamos, esa era nuestra oficina. Y cuando acababa, yo editaba en Caracol, porque Caracol y Telemundo tienen una alianza y todavía la tienen, entonces yo editaba y mandaba por satélite. Y así fue, y en ese edificio de 5 pisos, donde quedaba la cafetería, habían varias oficinas desocupadas porque era de estupefacientes. ¿Qué quiere decir? Cuando uno comienza a hacer producciones constantes, ya uno necesita una productora o un productor. Un buen editor. Un editor, más el camarógrafo. Entonces ya comienzo y ya ahí saco y alquilo la oficina 403. Después la 402. Después la 401. Después los del 5º piso se van, que era una oficina completa de 3 oficinas que le habían despejado todo, y alquilo eso. Después, Jorge Hernán, de varios años, de las 12 oficinas que habían en ese edificio, yo tenía 10. Ya ahí nos dimos cuenta de que estábamos creciendo bastante por algo importante, que es como lo que te va enseñando la vida. Con la misma cámara, que ya habíamos comprado cámaras, que tú podrías hacer un reportaje, podías hacer un programa periodístico institucional. Debates, opinión. Mi primer programa periodístico institucional fue con la CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Y nunca se me olvida, porque esto es parte del aprendizaje, que era una licitación y dijimos, vamos a ganarnos el 15%, pero nos vamos a ganar ese contrato. Perfecto. Pues nos ganamos el contrato con algo que nos dimos cuenta en el primer pago, y es que nunca calculamos la retención de la fuente y la reteica. O sea, que nunca, el 11%. No llegaron ni al 2%. Llegamos al 4%. Entonces dijimos, y ya nada. Pero mira, uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo, ya para la próxima hay que calcular todo, porque yo vengo de ser periodista. Es muy distinto trabajar para un canal como Caracol, RCN, Canal 1 o Telemundo. Cuando es una institución, cuando es una entidad pública o una empresa, el lenguaje es diferente. ¿Qué cambia? Porque usted tiene harta experiencia desde Rafael Poveda Televisión haciendo contenidos, digamos, institucionales que de pronto no se ven en el público masivo, pero que las compañías los necesitan. Pues mira que, claro, a mí me pagaban en dólares y me trajeron pagándome en dólares. Yo ganaba súper bien en Caracol. Además, esa seguridad. Pero además de Caracol, que era espectacular, y sigo un gran canal, es que tú trabajas para Caracol. Entonces, cuando tú llegabas a cualquier lugar, era Caracol. Pero mira lo que te va enseñando la vida en todo sentido. Tú trabajas para Caracol o RCN o uno de estos medios, y todo el mundo te llama y te invita a todos los eventos. Y dejas y te echan. Y ya nadie te llama. Ya nadie te dice nada. Solo para pedir favor. Sí, de acuerdo. Mi papá me decía de chiquito, pero yo nunca como que lo entendí de pequeño, más grande, lo entendí, me decía, mijo, si hay higos en tu huerta, hay amigos en tu puerta. Si no hay higos, no hay amigos. Y yo de chiquito ni entendía eso. Ya después lo entendí. Y ahí fuimos creciendo, Jorge Hernán. Ya teníamos varios programas periodísticos. Me acuerdo inclusive que ya teníamos como 5 camionetas para transportarnos. Tenía el programa del Consejo de Bogotá. Mejor dicho, nos iba bastante bien. Íbamos creciendo, pero necesitábamos un estudio, porque era un edificio y el garaje era muy chiquitico. Eran oficinas. Entonces, no había dónde poner un croma, por ejemplo. No había dónde colocar nada. Y en esa época, mi esposa Sandra Vélez, le digo, tenemos que buscarnos una casa. Habíamos ahorrado 50 millones de pesos y Bancoldex nos había preaprobado 150 millones de pesos para una inversión. Destino, sí. Y
Comenzamos a buscar como por Chapinero abajo de la Caracas, en diferentes lugares. Y un día ella vino a esta casa que queda en Teusaquillo, en una casa abandonada. Aquí había estado una imprenta, estaba muy, muy abandonada. Había ratones, había el piso, todo abandonado. Pero cuando yo veo el patio... El espacio, claro. Dije, esta es. Ese es el estudio. Esta es. Busqué a la señora que la estaba vendiendo. Llegamos por una inmobiliaria. La estaba vendiendo cerca de 500 millones de pesos. Y yo no tenía esa plata. Pero yo sabía que esta casa era muy importante para ella. La cogí, la abracé. Ya era una señora como unos cerca de 80 años. Y le dije, venga, usted nació acá, ¿cierto? Sí. Yo le voy a cuidar su casa. Pero no tengo esa plata. Tengo esta plata. Y me dice, se la vendo. Y yo, ¿en serio? Me la vendió. Y comenzamos a cambiar primero el piso. Recuerdo que fuimos para el barrio de Ricaurte buscando la madera, que eso tenía que secarse y no sé qué. El cableado. Y ese cableado, yo pensé que era barato, ese cableado era más de 100 millones y poníamos uno y esperábamos y fuimos construyendo el estudio. Nunca se me olvida que el estudio tenía que tener como 6 metros de alto para colocar la plancha de arriba. De las luces. Para colocar, ya habíamos contratado el camión ese que daba vueltas de cementos, cierto, que valía como 10 millones de pesos. Y ya habían colocado como unas tablas y unas varillas y todo. Y la de contabilidad, que todavía trabajan conmigo, tanto la gerente como la directora de contabilidad, me decía, la contadora, don Rafa, no tenemos plata. Y ya viene el cemento, el no sé qué. Y yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y al otro día me dice, don Rafa, nos llegó plata de Telemundo, hágale, ponga esa vaina. Y eso no ha cambiado, Rafa. Y así construimos la empresa. Porque los empresarios todos hablan de eso. El tema de poder predecir o proyectar un flujo de caja es prácticamente imposible. Uno nunca sabe realmente cuándo los clientes van a pagar, pero los costos sí llegan fijos cada quincena. Y fuimos creciendo y poniendo esto y el estudio. Y yo pensé que debía poner 2 estudios. Porque un amigo mío, Felipe Mariña, que tú lo conoces, que en paz descanse, me dijo, Rafa, métesele a 2 estudios. Entonces me le metí a uno, me le metí al otro, pero mira cómo son las cosas, es pensar con el deseo. Y ese segundo estudio nunca pudimos hacer nada, nunca nada, eso le pusimos de todo, eso al final no lo pudimos hacer porque lo hicimos por hacerlo, pero no tan planeado. Pero bueno, ahí colocamos eventualmente una agencia de noticias que se llama Noticias RPTV, que nos ha ido, ya llevamos 10 años con esa agencia. Y después, en la parte de arriba teníamos una terraza, y esa terraza hacíamos unas fiestas buenísimas los viernes, pero ya después necesitábamos más oficina, entonces fue construirla con algo que aprendí, Jorge Hernán, y es con mis propios recursos, no endeudarse tanto, ir guardando platica y cuando tú tengas platica, ir pagando, porque el problema de endeudarse es que tú nunca sabes cuándo viene la época de las vacas flacas y te quedas colgado ante los bancos y ahí te metes en problemas. Descuadrado, sí. Y mira lo que uno va aprendiendo en todo esto y es que a medida que vas creciendo, tienes que también tener tanques de oxígeno, que son ahorros. Por ahí, no tienes que andar endeudado y tienes que andar con tus tanques de oxígeno, o si no, la pandemia me hubiera quebrado. Que ya en esa época éramos cerca de 100 personas, 20 personas en Venezuela. Claro, en el caso nuestro, como era una empresa de comunicaciones, pues la pandemia hasta nos benefició, porque de las cosas que más se necesitaban eran temas de comunicaciones. Y mira que la pandemia fue el año en donde más facturamos, aunque no más ganamos. ¿Y eso qué nos permitió?
seguir con toda nuestra gente. Repartimos más de 1000 mercados. Llegábamos con las camionetas y yo le decía a la gente, llévale, busca gente y tú te llevas mercaditos, te das mercaditos y llévalas, recálale a comunidades. Muchas lecciones vas aprendiendo cuando tú te haces independiente, cuando comienzas sí, a tomar decisiones, equivocarse, acertar. Tal vez uno de los hitos más grandes de testigo directo, que lleva muchos años, es el libro y documental de Garavito. Hablemos de eso porque hay mucha expectativa, porque es un personaje pues, odiado por millones de colombianos, pero genera esa atención de saber qué piensa, y entiendo que ustedes tienen toda una expectativa y una campaña. ¿Qué nos puede contar de todo ese trabajo con Garavito? Hombre, mira, ha sido una gran lección. Y mira en el emprendimiento las cosas cómo te van llevando. Un periodista mío de 18, 19 años consigue a Garavito. Me llama un día y me dice, tenemos a Garavito. Yo no tenía ni idea que él le había escrito a Garavito, y Garavito, con más de 200, 300 solicitudes de entrevistas, había aceptado. El primero que lo entrevistó, que fue una muy buena entrevista hace como 16 años, fue Pirri, después apareció un español, pero nadie lo había entrevistado por mucho tiempo. O sea que alguien de Rafael Poveda se tomó el trabajo de escribir los permisos de... buscar todo. Le escribió a Popeye y le escribió también, que estaban los dos en la Tramacúa, en Valledupar, y le escribió a Garavito. Y Garavito comenzó a hablar con él. Yo fui a ver a Garavito, fuimos en febrero del 2020, 5 horas metidos en su celda, sin cámara, sin nada. Y ese día salimos convencidos que esa era una historia que habíamos que contar, que teníamos que contar. Fue algo muy importante. Un tema muy fuerte. De pronto mucha gente lo puede cuestionar a uno, ¿y usted por qué va a hacer eso de un asesino? Sí, como propaganda. Pero ¿por qué tenemos que ignorar algo que alguien nos va a contar de muchas cosas, de todo lo que sucedió, que necesitamos saber como país? Porque a Garavito durante más de 10 años lo ignoraron y comenzó a llevar a cabo todo lo que llevaba, porque la gente decía, no, ese es un asesino satánico, no se sabía quién era él. No teníamos que